Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase del curso de geometría y hoy nos toca un nuevo tema. El tema anterior que estuvimos desarrollando, que estuvimos tratando fue el tema de polígonos, si no me equivoco. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que es el tema de cuadriláteros. Obviamente el cuadrilátero viene a ser un polígono también, sino que es un polígono especial, por así decirlo, que tiene algunas características importantes que debemos saber, ¿sí? Bueno chicos, las mismas recomendaciones de siempre, espero que se encuentren bien de salud en casa, espero de que estén haciendo sus trabajos de los diferentes cursos, de las diferentes áreas que se está editando a través de la plataforma virtual y sobre todo chicos, ahora que estamos entrando a una temporada, a una nueva estación del año que es invierno, mi recomendación es de que ustedes se abriguen muy bien porque a veces en esta época, en esta nueva estación, a veces muchos se enferman, se resfrían, tienen algún problema de salud, entonces chicos, lo recomendable es que se abriguen y se cuiden mucho, ¿sí? Bueno chicos, sin más que decirles, vamos a entrar ya a nuestro tema del día de hoy y como les había mencionado, el tema es cuadriláteros, ¿sí? El tema de cuadriláteros yo lo he dividido en dos partes, cuadriláteros parte 1 y cuadriláteros parte 2. El día de hoy vamos a ver la primera parte de cuadriláteros y me he enfocado principalmente en, en los trapecios, ¿sí? Porque el trapecio sigue siendo un tipo de cuadrilátero, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero como la definición, como siempre lo digo, siempre es bueno definir para saber qué es lo que estamos estudiando, ¿sí? Hay cuadriláteros. Chicos, yo les había dicho que un cuadrilátero sigue siendo un polígono. Yo les había dicho en la clase anterior que un polígono es una figura geométrica que está formada por tres o más puntos, o sea, es la unión de dos o tres, o de tres o más puntos no colineales, ¿sí? Ahora, en este caso, el cuadrilátero en especial simplemente es una figura geométrica que tiene cuatro lados, pero igual sigue siendo un polígono, como les había dicho. Ahora, como es un cuadrilátero, chicos, aquí he graficado un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD. Como yo les había dicho anterior, los puntos de intersección se llaman vértices, ¿no? Y cada uno de este cuadrilátero tiene cuatro lados. 1, 2, 3, 4. En este caso, AB, BC, CD y AD. Eso vendrían a ser los lados del cuadrilátero. Y como le dice la definición, solamente tiene cuatro lados, ¿sí? Ahora, el cuadrilátero tiene los ángulos interiores también. Como tiene cuatro lados, por lo tanto también tiene cuatro ángulos interiores. Interiores porque están dentro del cuadrilátero, obviamente. Y los ángulos que están fuera del cuadrilátero se llaman ángulos exteriores. Bueno, eso es para recordar un poco. Entonces aquí le he puesto algunos elementos. Los ángulos interiores, ¿cuál vendrían a ser, chicos? Los ángulos interiores vendrían a ser alfa, beta, teta y phi. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo calculo la suma de los ángulos interiores, chicos? La suma de los ángulos interiores, siempre está, la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero, o sea, bueno, lo voy a poner así. La suma de los ángulos interiores, o sea, de alfa más beta más teta más phi, siempre, chicos, suman 360, ¿sí? Y en este caso los ángulos exteriores, ¿cuál vendrían a ser? En este caso X, Y, W, y acá lo voy a poner Z, ¿sí? Serían X, Y, Z y W, ¿sí? Eso vendrían a ser los ángulos exteriores. Chicos, como yo les había repetido, un ángulo exterior siempre se forma por la prolongación de uno de los lados con el otro lado del cuadrilátero y ahí se forma el ángulo exterior. Siempre se prolonga uno de los lados y se forma y lo uno con el otro lado y se forma el ángulo exterior. ¿Sí? Ahí está como está X, Y, W y Z. Son los ángulos exteriores. ¿Y cuánto suman los ángulos exteriores de un cuadrilátero, chicos? En este caso que va a ser X más Y más Z más W, siempre también suman 360. Así que no se olviden. ¿Sí? Ángulos interiores y ángulos exteriores. Eso es para cualquier cuadrilátero, chicos. Para cualquier cuadrilátero. ¿Sí? Bueno, esa sería la primera parte. Algunas características importantes, ¿no? Ahora vamos a entrar en la clasificación de los cuadriláteros. En esta clasificación vamos a ver tres tipos de cuadriláteros. Primero que es el trapezoide, segundo el trapecio y tercero va a ser el paralelogramo. La próxima clase nos vamos a enfocar solamente en el paralelogramo, ¿sí? El día de hoy solamente vamos a hablar de dos
tipos de cuadriláteros. El primero va a ser el trapezoide y el segundo va a ser el trapecio. La próxima clase vamos a ver los paralelogramos. ¿Qué es un trapezoide, chicos? Un trapezoide viene siendo también un cuadrilátero, pero en este caso tiene una característica importante el trapezoide. En el trapezoide, chicos, todos sus lados son no paralelos. Quiere decir, chicos, que estos dos lados sí, se van a intersectar en un punto. Estos dos lados también se van a intersectar en un punto. Yo les había mencionado que dos rectas son paralelas cuando no se intersectan en el infinito, ¿sí? En cambio, estos lados de los cuadriláteros son no paralelos. Quiere decir que BC con AD y AD, primero BC y AD, y el otro sería AB y CD, que son los lados, no paralelos, no paralelos. Son no paralelos. Es decir, todos sus lados son no paralelos, o sea, no van así en una sola... O sea, en un punto se van a intersectar estos dos. Sí, se van a intersectar. O sea, cuando nosotros hablamos de rectas paralelas, nosotros habíamos definido que dos rectas son paralelas cuando en el infinito nunca se intersectan, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del trapecio, en el trapecio tenemos dos lados paralelos. En este caso, en el trapecio, ahí he dibujado un trapecio, el lado BC con el lado AC son paralelos. Acuérdense. El lado BC ¿con cuál? Con AD son paralelos. Es decir, ¿esto qué significaba, chicos? Esto significa que son paralelos. ¿Sí? Quiere decir que estas dos líneas nunca se van a intersectar, o sea, va a ir hasta el infinito. En cambio, estos son los lados no paralelos. Lados paralelos y lados no paralelos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas, tienen unas características importantes, chicos. Lo voy a poner acá para que se acuerden, ¿sí? Acá lo voy a poner paralelos. Son paralelos. Paralelos. O sea, BC es paralelo a BD. Esto significa paralelos, acuérdense, chicos. Y entonces, como estos dos lados son paralelos, chicos, entonces se va a cumplir algo muy importante, que este ángulo alfa y este ángulo beta, ¿cuánto suma? Lo voy a poner aquí. Alfa más beta suman 180. Lo mismo va a ocurrir para estos dos ángulos, chicos, porque estas dos rectas, como son paralelas, este ángulo va a ser igual que este ángulo que está acá, entonces los dos van a sumar 180, ¿sí? Ahora, en este caso, chicos, en un trapecio siempre las bases paralelas, este vendría a ser la base menor y este vendría a ser la base mayor. Acá lo voy a decir, BC vendría a ser la base menor. ¿Sí? Para nuestro ejemplito, la base menor vendría a ser A, ¿no? Vendría a ser A, que vendría a ser el valor, ¿no? La medida. AD vendría a ser la base mayor. La base mayor. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, ¿cuánto vale la base mayor? Vale B. ¿Sí? Y MN vendría a ser la base media. Chicos, la base media... ¿Qué es la base media, chicos? La base media, chicos, en este caso, es la distancia al unir los puntos medios de los lados no paralelos. Yo les había mencionado que estos dos lados son los lados no paralelos. Y este M vendría a ser el punto medio de AB y N vendría a ser el punto medio de CD. Cuando yo uno esos dos puntos medios, eso se le llama base media. O sea, es la distancia de los puntos medios de los lados no paralelos. Por lo tanto, X vendría a ser el valor de la base media. Acá le he puesto MN, es el valor, es la base media. Y acá lo representa el valor de X, ¿no? Ahora, chicos, ¿cómo se calcula la base media? Acá lo voy a poner. X, que es la base media, es igual a la suma de A más B, o sea, de la base menor más la base mayor, entre 2. ¿Acuerdan, chicos? Esto es base media. La base media. ¿Sí? La base media. Acá también le he puesto MN, que es X, es la base media. ¿Sí? Acá está. Lo he vuelto a remarcar. Chicos, entonces eso vendría a ser las características importantes de un paralelogramo. Ahora, de un trapecio. El trapecio también tiene algunas clasificaciones, ¿no? Hay una clasificación de 3 trapecios. En este caso tenemos el trapecio escaleno.
¿Sí? El trapecio escaleno es que sus lados no paralelos, estos son sus lados no paralelos, estos son sus lados paralelos. Este lado es diferente a este lado. O sea, si este vale 30, este vale 40. O sea, su otro lado tiene que ser diferente. O sea, estos dos lados son diferentes, miden diferente. Y el otro vendría a ser el trapecio isósceles. Isósceles. Con un trapecio isósceles sus lados no paralelos son iguales. Es decir, que este lado con este lado son iguales. Como estos dos lados son iguales, por lo tanto sus ángulos opuestos también son iguales. ¿Sí? O sea, estos dos lados no paralelos son iguales. En cambio, en el escaleno estos dos lados no paralelos son diferentes. En el trapecio isósceles, sus lados no paralelos son iguales. Y por último tenemos nosotros aquí el trapecio rectángulo. Se llama trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, chicos, ojo, estos son los lados paralelos. Uno de sus lados no paralelos es perpendicular a ambos lados, o sea, perpendicular a la base menor y perpendicular a la base mayor. ¿Sí? Como estos dos son paralelos, basta que uno sea perpendicular arriba, entonces perpendicular abajo, porque estos dos lados son paralelos. ¿Sí? Y este vendría a ser el otro lado. Este es un lado no es perpendicular, ¿no? Por lo tanto, este vendría a ser el lado perpendicular a ambas bases. Por lo tanto, se llama trapecio rectangular. ¿Sí, chicos? Acuérdense, chicos, el trapecio también se clasifica en trapecio escaleno, trapecio isósceles, sus dos lados no paralelos son iguales, y acá tenemos el trapecio rectangular, donde uno de sus lados no paralelos es perpendicular a sus bases. ¿Sí? Entonces, chicos, eso vendría a ser las características importantes. No se olviden, chicos, de cómo calcular la base media de un trapecio. Ojo, la base media es para cualquier trapecio, si es en general. Puede ser escaleno, isósceles o rectangular, igualito la base media se puede calcular. Lo único que tengo que conocer para calcular la base media es conocer la base menor y la base mayor. Obviamente que la base menor siempre va a ser la base que es menor que la base mayor, obviamente, ¿no? Según el ejercicio y según la forma que tiene el trapecio. Si ustedes ven en la forma del trapecio, si ustedes se dan cuenta a simple vista, la base de arriba es más pequeña que la base de abajo. Entonces así también puedo identificar qué base es mayor y qué base es menor. Pero si yo quiero calcular la base media, simplemente la suma de las bases entre 2. Ojo, recuerden que la base media es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos. ¿Sí? Y aquí vamos a resolver algunos ejercicios para aplicar los conocimientos o la teoría. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 me piden hallar el valor de x y me están diciendo de que BC y AD son paralelos. Es decir, que estos dos lados son paralelos. ¿Sí? Yo les había dicho que cuando son dos paralelos, estos ángulos, ¿cuántos suman? Estos ángulos suman 180, acá lo puse, ¿no? Alfa más beta, 180. Ojo, lo mismo pasa para estos ángulos, ¿ah? Si me dan este valor y este valor, este ángulo también suman 180. ¿Por qué razón? Porque estos dos rectas son paralelas y esta es como si fuera una recta secante. ¿Sí? Y esta vendría a ser los ángulos como si fueran ángulos conjugados. Y los ángulos conjugados suman 180. Es decir, que 2x más 70 suman 180. Entonces yo digo que 2x más 70, ¿cuánto suman? 180. ¿Sí? Este 70 va a pasar a restar al otro lado, me va a quedar acá 2x, baja el 2x. 180 menos 70 vendría a ser ¿cuánto? 110. Ahora este 2 que está multiplicando al x va a pasar a dividir. 110 entre 2, ¿cuánto es? Es 55. Por lo tanto, el valor de x vendría a ser 55. Y eso vendría a ser el resultado de la pregunta número 1. O sea, recontra sencillo. Cuando yo tengo un trapecio y me piden hallar estos dos ángulos, siempre suman 180. Estos dos ángulos también suman 180. Así que no lo olviden. ¿Sí? Problema número 2. En el problema número 2, chicos, también me piden hallar el valor de x y me dice que ABC, o sea, ABCD, es un trapecio isósceles. ¿Sí? Acá le voy a poner un trapecio. Aquí vamos a ver, un trapecio isósceles. ¿Sí? Ahora, como es un trapecio isósceles, ¿qué les había dicho, chicos? Cuando es un trapecio isósceles, los lados no paralelos son iguales. O sea, este lado es igual a este lado. Y los ángulos, ¿cómo eran? Los ángulos respecto a cada lado, ¿cómo son? Son iguales también, así como lo había puesto acá arriba. Son trapecios isósceles, estos dos lados no paralelos son iguales y los ángulos de la base también son iguales. Por lo tanto, estos ángulos, ¿cómo son? Son iguales. Por lo tanto, yo digo x más 50 es igual a 80. Este 50 va a pasar a restar al otro lado, ¿no? O sea, 80 menos 50 vendría a ser igual a 30. ¿Ves, chicos? Los problemas son muy sencillos, no son nada complicados. Lo único que tengo que saber es conocer
la teoría, como les había explicado. Como me están diciendo que es un trapecio isósceles, automáticamente yo digo que estos dos ángulos son iguales y los lados no paralelos también son iguales. ¿Sí? Continuamos. Pregunta número 3. ¿Sí? En la pregunta número 3 ya sí vamos a tener que hacer un trazo, chicos. ¿Sí? En la pregunta número 3 me piden hallar el valor de x. ¿Sí? Y ojo, ¿qué trapecio es esto? El trapecio ABCD. ¿Qué trapecio es? Es un trapecio rectangular, ¿no? Porque uno de sus lados no es paralelo. Obviamente, si es un trapecio, estos dos lados son paralelos. Claro, el problema no me lo dice, pero como estamos en el tema de trapecios, y yo veo que este lado es perpendicular a ambos lados, por lo tanto, automáticamente este lado con este lado son paralelos. Quiere decir que BC con AD son paralelos. Este lado no paralelo también vendría a ser la altura del trapecio. ¿Por qué la altura? Porque la altura es perpendicular a ambas bases, tanto a la base menor como a la base mayor. Ahora me están pidiendo hallar el valor de x. Por lo tanto, para hallar el valor de x, chicos, yo voy a usar el triángulo notable de 45. Acuérdense que el triángulo notable de 45, sus lados son proporcionales, ¿no? ¿Se acuerdan? El triángulo notable de 45, lo voy a colocar ahí el triángulo. Ese triángulo tenemos que formarlo aquí, en el trapecio. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a formar? Este lado, esta altura lo vamos a trasladar aquí. Porque como estos dos lados son paralelos, por lo tanto la altura a lo largo de todo esto va a ser la misma. O sea, si yo trazo acá, 90 también va a ser acá. Por lo tanto, estos dos, ¿cómo son? Son iguales. Por lo tanto, este va a valer, también va a valer x. Porque sigue siendo la altura. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a poner que esto vale m. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, A, B, C, M se forma un rectángulo. Porque este lado es igual que este lado y este lado también tiene que ser igual a este lado. O sea, aquí según el problema, todo esto ¿cuánto vale? Todo esto vale 12, me dicen, ¿no? Ese fue el dato del problema, todo esto vale 12. Ahora, pero como aquí se ha formado un rectángulo, este lado con este lado, ¿cómo son? Son exactamente iguales. O sea, este lado vale 5. No parece, pero vale 5. O sea, este lado vale 5. Chicos, si este vale 5, ¿cuánto vale acá? O sea, este lado tiene que valer 7. No parece por la gráfica, pero debería valer 7. ¿Sí? O sea, este lado... Bueno, vamos a agrandar la gráfica para que sea un poquito más real, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito más. Sí, vamos a agrandarlo para que sea un poquito más real, pero tendría que valer 7. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Es decir, todo esto vale 12. Ahora sí ve un poco más real, ¿no? Esto vale 45, habíamos dicho. ¿Sí? Ya, ahí está. Si esto vale 5, ¿cuánto vale este lado? Este lado va a valer 7, ¿no? Porque todo vale 12, este lado vale 5, por lo tanto este lado ¿cuánto tiene que valer? 7. Ahora, pero a mí me están pidiendo hallar el valor de x. Acuérdense que x, este es uno de los lados no paralelos, sigue siendo el valor x porque acá se forma un rectángulo, ¿no? Porque este vendría a ser la altura del trapecio. Ahora, en este caso, aquí en esta parte, se formó un triángulo rectángulo, ¿no? Y es notable, ¿no? Porque el triángulo acá es 45 y acá también tiene que valer 45. Y acuérdense, chicos, el triángulo notable de 45. El triángulo notable de 45, sus lados son proporcionales, ¿no? Si acá es K, acá también es K, y acá es K raíz de 2. Por lo tanto, estos dos lados, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Esta proporción de sus lados del triángulo notable de 45 se mantiene esa misma proporción. O sea, esa proporción no cambia para todo triángulo notable de 45, 45. Y aquí tenemos un triángulo notable de 45. Si esto vale 7, ¿cuánto tiene que valer acá? También tiene que valer 7 por el triángulo notable de 45. Por lo tanto, yo digo que el valor de x, ¿cuánto vale? Vale 7. ¿Sí? Facilito, chicos. Primero traslado esta altura aquí. Esto vale x porque aquí es perpendicular y aquí se forma un rectángulo. Si este vale 5, ¿cuánto vale acá? 5. Como según el dato del problema todo vale 12, si acá vale 5, acá tiene que valer 7, ¿no? Por diferencia. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Ojo, aquí no olvidé poner el punto A que es D. Y acá se forma un triángulo notable, ¿no? De 45. Por lo tanto, en un triángulo notable de 45, ¿cuál es la proporción de sus lados?
Si aquí es K, aquí es K, aquí es K raíz de 2. Esta proporción para todo triángulo notable no cambia. Por lo tanto, si aquí es 7, ¿cuánto tiene que valer acá? Ahí también tiene que valer 7. Por lo tanto, aquí vale 7. El ejercicio número 3 es parecido al ejercicio número 4. O sea, el ejercicio número 4 es parecido al ejercicio número 3, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer igualito, chicos. Me piden hallar el valor de X, me piden hallar el valor de todo esto. Pero aquí vamos a hacer doble, ¿no? Vamos a trazar la altura primero. Ojo, como yo tengo que ver la forma del trapecio, ojo, obviamente que este lado, esta base es paralela a esta de acá. Esta es la base menor y esta es la base mayor. No me lo dicen, pero se sobreentiende. Pero sí te lo deben decir. ¿Sí? Yo no lo he puesto ya porque se sobreentiende, porque estamos en el tema del trapecio y tiene la forma también, ¿no? Entonces, chicos, para este trapecio, chicos, yo voy a trazar la altura aquí. Si es una altura, forma, yo hice el ángulo 90. Como es perpendicular, también es perpendicular arriba. Y acá también voy a trazar la altura. Si acá es 90, acá también es 90. ¿Sí? O sea, acá se formó un cuadrado. ¿Sí? Ojo, esta distancia con esta distancia sigue siendo mismo, sigue siendo la misma, porque este vendría a ser H, este también vendría a ser H, chicos. ¿Sí? Porque se forma un rectángulo. Porque cuando yo trazo una perpendicular a la base mayor y a la base menor, siempre va a un ángulo de 90 tanto arriba como abajo, porque son, estas dos bases son paralelas. Por eso que si arriba es perpendicular, abajo también es perpendicular. ¿Sí? Porque son paralelas. Ahora, chicos, ya acá se formó el triángulo notable de 45, porque acá también vale 45. Tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? Aquí está el primer triángulo rectángulo notable y acá está el otro, ¿no? O sea, hay dos triángulos notables. Ahora, si ustedes se acordarán, ¿cuál es el triángulo notable de 37, 53? Lo voy a poner aquí, para los que no se acuerdan. ¿Se acuerdan cuál es el triángulo notable de 37, 53? 37 y acá hay 53. A 37 se le pone 3K, a 53 se le pone 4K y al 90 se le pone 5K. Esta proporción para este triángulo nunca cambia. Es decir, que aquí a este 37, ¿cuánto se lo pone? Es decir, que H va a ser como 3K, al 90 que se lo pone va a ser como 5K, y a este ladito que está acá, ¿cuánto tiene que ser? 4K. ¿Sí? Igualito, si acá es 3K, acá también tiene que ser 3K, ¿no? Porque sigue siendo el H. Porque habíamos dicho que estos dos eran iguales. Ahora, como es de 45, estos dos lados, ¿cómo tiene que ser el de 45? Si acá es 3K, acá también tiene que ser 3K, ¿no? O sea, aquí también vale 3K. O sea, acá también vale 3K. Porque estos dos lados tienen que ser iguales. No parece, pero sí tienen que ser iguales. Ahora, como aquí al centro se formó un rectángulo, si acá vale 4, ¿cuánto vale aquí? Aquí vale 4. O sea, de acá hasta acá vale 4. Entonces me faltaría hallar el valor de K para yo poder hallar toda la distancia de la base mayor. ¿Y cómo lo hallo? Con este dato, ¿no? Me dicen que este lado no paralelo vale 20, pero eso es igual a 5K. Entonces yo digo, 5K es igual a 20. Este 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo tanto, si dividimos 20 entre 5, ¿cuánto es? 4. Si 20 entre 5 vale 4, entonces ya sé cuánto vale este lado, ¿no? Porque X cuánto vale. Por lo tanto, dice que X vale 4K más 4 más 3K, ¿no? Puedo sumar las K, ¿no? 4K más 3K vendría a ser 7K más 4. Pero K, ¿cuánto vale, chicos? K vale 4. Reemplazamos, ¿no? 7 por 4 más 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 28 más 4, 32. ¿Sí? Entonces se vendría a ser el resultado de la pregunta número 4. Chicos, aprovechen siempre cuando nosotros tenemos un trapecio y nos dan como dato un ángulo notable, trazamos la altura. Y la altura para todo el trapecio, o sea, la altura en el trapecio siempre es la misma, ¿no? O sea, la altura no va a cambiar, siempre va a tener el mismo valor. Si yo lo trazo acá, por ejemplo, si yo trazo aquí la altura, ¿cuánto va a valer esto? También va a valer 3K porque sigue siendo la altura. O sea, cualquier altura que yo trace en el trapecio, la altura siempre va a ser la misma, por donde yo lo trace. ¿Sí? Y una altura siempre forma un ángulo de 90. Siempre les había mencionado eso. Sí, bueno, chicos, eso vendría a ser la pregunta número 4. No se preocupen que en los ejercicios, en los ejemplos de la tarea, los ejemplos van a ser parecidos a lo que yo he desarrollado el día de hoy. ¿Sí? Así que no se preocupen, chicos. Solo les pido que repasen la teoría. Bueno, en estos problemas no hemos utilizado la base media.
La próxima clase también cuando hicimos el tema de paralelogramos, hacemos de repente un par de ejercicios de trapecios y ahí vamos a aplicar lo que es la base media. Repasen la base media, no es muy complicado, simplemente tenemos que usar la formulita. ¿Sí? Bueno chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido. Hemos hecho la primera parte de cuadriláteros. La próxima semana vamos a hacer cuadriláteros parte 2, donde vamos a hablar todo respecto al paralelogramo. El día de hoy solamente hemos visto lo que es trapezoide y lo que hemos visto lo que son trapecios. Pero un poquito más nos hemos enfocado en los trapecios, ¿verdad? Casi todos los ejercicios son de trapecio, que es lo que más normalmente se pregunta. ¿Sí? Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima semana y espero que tengan un bonito día. Cuídense.